Hola, buenos días. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Gracias, Señor, que nos permite una vez más estar aquí con usted para compartir la palabra de nuestro Dios en este maravilloso día, lluvioso, lluvioso, lluvioso. Gracias, Señor, ¿verdad? Que ya teníamos rato que no teníamos lluvia y estamos aquí batallando con la lluvia, pero gracias, Señor, que ya nos envió la lluvia, que podemos estar aquí. Bueno, pues aquí disfrutando de la lluvia, ahora sí, en casa, gracias al Señor que las autoridades tomaron las medidas necesarias para mantenernos en casa, para podernos guardar, ¿verdad?, de todas estas lluvias. Bueno, Dios ayude, ¿verdad?, toda la gente que a veces se les inunda la casa, pues que Dios los guarde, ¿verdad?, les guarde allí en sus hogares que puedan obtener la ayuda necesaria a todos aquellos que la estén necesitando en estos momentos. Sí. Pues gracias, Señor, ¿verdad? Que las autoridades, como le estoy comentando, han tomado medidas. Es, ahora sí, como quien dice, nos preparamos. En otras veces, como en el huracán del Gilberto o allá en el del Alex, pues no se prepararon, hubo muchos desastres, pero hoy sí las autoridades se prepararon y eso es muy bueno. Eso es muy bueno de que hoy sí hicieron todo lo posible porque se cuidara a la gente. Entonces, pues gracias, Señor, por ello. Gracias, Señor, que nos ayuda a eso, a hacer eso y que podemos estar aquí con usted y que pues hay desastres, pero mientras no sean vidas humanas, todo está bien. Entonces, pues gracias, Señor, por la lluvia, hermanos. Ya, cuando Dios quería, cuando Dios quería llamarle la atención a su pueblo o corregirle en algo, pues simplemente les decía, no les enviaré la lluvia temprana ni tardía. Era una manera de castigar Dios a su pueblo. Entonces, allí en el Antiguo Testamento, pero bueno, gracias al Señor que nos mandó la lluvia y nos la mandó en abundancia. Ahora dice, estaban poniendo ahí en Facebook, ¿verdad? Primero parecíamos pollos asados y ahora parecemos peces en el río, pero pues gracias Señor, ya nos hacía falta, gracias a Dios que nuestras presas se están llenando y que nuestros ríos pues ya nuevamente tienen agua, ya se estaban secando y bueno, cómo no darle gracias a Dios por esta grande bendición que nos ha dado en estos días de esta maravillosa lluvia, decía mi papá, esta bendita lluvia que está cayendo del cielo. Así que, pues gracias Señor por esta grande bendición y esperando que usted, de aquí de Monterrey, que nos está escuchando, ojalá y también esté bien, que todo esté bien en casa, que no haya pasado a mayores y que usted pueda estar tranquilo allí. Pues bueno, disfrutando de la familia, ahora sí que estamos disfrutando de la familia aquí en casa, nomás pensando qué comer, eso sí, ese es el problema, que nada más estamos pensando qué comer. Entonces, pero Dios es bueno y gracias Señor por ello. Cuéntenos cómo está usted por ahí en su casa, todo está bien, están todos tranquilitos. Aún aquí las labores de trabajo también se suspendieron por ciertas horas, también las clases de los niños también se suspendieron. Entonces, pues gracias Señor que ahora sí hubo un orden y que todo se está manejando bien y que las autoridades están trabajando en ayudar a la gente. Así que gracias Señor por ello. Y bueno, siempre es bien importante estar escuchando la palabra de Dios cada momento. Vemos tanto desastre que está habiendo por todas partes. En otras partes el fuego está consumiendo todo. En otras están inundados, como aquí en Monterrey. ¿Verdad? Aquí en Monterrey se inunda muy rápido. Y entonces, y en muchas partes, ¿verdad? En otras partes cayendo granizo grandísimo, en otros haciendo frío cuando no es temporada de frío. Y bueno, sabemos que la palabra de Dios dice que la tierra gime, que la tierra está con dolores de parto por todo lo que está sucediendo. Así que, pues Dios nos guarde,
Dios nos guarde y nos mantengamos firmes. Eso es lo más importante. Pase lo que pase, es mantenernos firmes en Cristo, firmes en Dios, que estemos, que nada nos aparte del Señor Jesucristo, nada de lo que está sucediendo nos aparte, sino que todo lo contrario, estemos siempre gozosos, dice su palabra, que estemos siempre gozosos, porque pues Dios todo lo que nos da, nos lo da por nuestro propio bien. Él nos lo da por nuestro propio bien, así que es bien importante que le demos gracias a Dios. Es que tengo aquí un abaniquito aquí a un lado y porque da mucho calor con la luz y ese abaniquito me despeina. Estaba viendo, hermanos, aquí le voy a hacer un comentario antes de entrar a nuestro tema que estamos hablando de la iglesia a los de Éfeso, que el apóstol Pablo les habló a los Éfesos. Y ahora le voy a leer aquí lo que el apóstol Pedro nos aconseja a nosotros, los líderes que estamos en la iglesia. Desde el capítulo 4, el apóstol Pedro está hablando del sufrimiento que hay en Cristo. Está hablando lo que vamos a padecer por Cristo y que es muy importante que nos mantengamos firmes, como le estoy comentando, que nos mantengamos firmes. Dios lo que quiere es que usted se mantenga firme, que no se aleje de Él, porque mientras estemos en Cristo y cerca de Cristo, bueno, pues Él nos puede proteger, Él nos puede ayudar, pero si yo me alejo de Cristo o me aparto del cuerpo de Cristo, como es el tema de hoy, o me aparto del cuerpo de Cristo, entonces pues Dios ya no puede hacer mucho porque soy yo la que me estoy alejando de Dios. No es que Dios quiera, es que yo así lo estoy haciendo, es que yo así lo estoy decidiendo, el alejarme de Cristo. Entonces, eso es lo que Dios nos recomienda y nos aconseja en su palabra en cada momento, que nos mantengamos firmes, que resistamos, que enfrentemos las situaciones, que Él nos dará la victoria y de una u otra manera siempre nos está animando. La palabra de Dios a través del Espíritu Santo nos está animando a que nos mantengamos firmes. Eso es lo más importante. Dios te bendiga, primo. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo y cuídate mucho de estas lluvias. Así que Dios es bueno, mis amados, y es muy, muy importante que usted y yo nos mantengamos de esa manera. Y mire, pase lo que pase, la importancia y lo que Dios desea es que usted se mantenga firme. Por eso nos envió el Espíritu Santo para que nos ayude a resistir, para que nos ayude a aguantar, para que nos enseñe a enfrentar cada situación que se nos presente en nuestra vida. Cada situación, Dios lo que quiere es que nos mantengamos firmes y por eso envía al Espíritu Santo. Prima Devani, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Espero y estés en tu casita porque está muy peligroso salir y esperemos estés ahí en casita escuchándonos. Un fuerte abrazo, prima, y cuídate mucho. Y gracias por acompañarnos cada mañana. Y mire, aquí el apóstol Pedro, del capítulo 4, que está hablando de los sufrimientos de Cristo, que yo creo el lunes hablamos del capítulo 4. Aquí te tocó trabajar, pues Dios te guarde, prima, Dios te guarde y te proteja y te ayude a llegar con bien a casa cuando salgas y bueno, Dios te guarde de todo peligro, que envíe sus ángeles a que acampen alrededor de ti y que te ayuden a llegar con bien a casita. Y a ti y a todos los que salieron a trabajar, todos los de que tuvieron que ir a trabajar, que no suspendieron las labores, pues Dios los guarde, los proteja y les permite regresar con bien a casa, porque ahorita hay muchas inundaciones por todas partes, pero vamos a confiar en Dios en que todo va a salir bien y que van a regresar con bien a casa. Dios les bendiga y un fuerte abrazo, prima. Cuídate mucho. Y bueno, nos dice aquí la primera carta del apóstol Pedro, aquí en el capítulo 5, dice a los líderes de la iglesia. En nuestra versión dice a los ancianos. Anciano no está hablando de una persona ancianita, de un viejito, de una persona de edad ya avanzada,
sino que está hablando de alguien de autoridad, alguien que está en la autoridad. Entonces le está hablando a los líderes. Se lo voy a leer en la versión de la traducción actual, que le está hablando aquí a los líderes y dice así de la siguiente manera, del versículo 5 en adelante, capítulo 5, perdón, del 1 en adelante dice: quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia. Así comienza este capítulo 5 de Primera de Pedro. Yo también soy líder como ellos, que le vuelvo a comentar, en nuestra Biblia dice yo anciano también, hablando de alguien que tiene autoridad en la iglesia. Dice, y soy testigo de cómo sufrió Cristo. Además, cuando Cristo regrese y muestre lo maravilloso que es Él, disfrutaré de parte de su gloria. Mi consejo es el siguiente, fíjese bien. Cuando Cristo regrese y demuestre lo maravilloso que es Él, o sea, hablando de nuestro Señor Jesucristo, disfrutaré parte de su gloria, parte de su gloria. Pero mi consejo es el siguiente. O sea, nos está hablando de cómo mantenernos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para estar firmes, esperando la venida de nuestro Señor. Y no tanto la venida, es el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Porque ya cuando Cristo venga, pues ya va a venir, pero a juzgar, va a venir ya con sus santos, dice su palabra, a venir a defender a su pueblo. Pero aquí le está hablando el apóstol Pedro, de hecho le está hablando a los que estaban en Babilonia. Así empieza su carta, ¿verdad? A los que están en Babilonia. Entonces sigue diciendo aquí el versículo 2. Cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo. Fíjense bien, qué recomendación. ¿Por qué? Porque el ser humano en sí siempre está pensando en el beneficio propio y no está pensando en los demás. No pensamos en esas personas que están a cargo en la iglesia. No pensamos que esas personas muchas de las veces dejan sus trabajos no porque no quieran trabajar, sino porque Dios demanda mucho tiempo para estar al cuidado de su pueblo. Y es por eso que muchos de ellos dejan sus trabajos para poder estar al 100 y poder dar la palabra con esa fuerza que se necesita para dar cada mensaje. Entonces, les da una recomendación a los líderes, a los que están en la iglesia, dice que se hagan cargo. Dice, cuiden ustedes de las personas que dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios, hablando de la congregación. Dice, él está hablando a los líderes que se hagan cargo, que cuiden a los congregantes, a los miembros. Pero para eso, como le comento, muchos de ellos dejan sus trabajos para poder estar cuidando de esas personas que Dios le ha dejado bajo su responsabilidad. Entonces, por eso también recomienda que nos pongamos bajo autoridad de ellos para que todo esté bien, hermanos, porque somos un cuerpo, pero obvio que un cuerpo siempre tiene una cabeza, alguien que da la dirección, alguien que dice qué hacer y cómo moverse. Dice, pues ellas pertenecen a Dios, cuídenlas, como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. Fíjese qué bonita recomendación le da Dios a aquellos que están a cargo de la iglesia. Dice aquí, dice que se hagan cargo no tanto por el dinero, no tanto por dinero, sino por servir, por ayudar, por responderle a Dios esa labor que le ha dado de cuidar a los miembros de la iglesia, porque hoy en día se ha dado una imagen muy fea, por decir así, tocante a la iglesia cristiana. Esos de que están allí, predicadores que salen allí en enlace haciendo maratón de dinero y todo eso, entonces han dado una muy mala imagen de la iglesia de Jesucristo, que no es así, sino que dice sirvan con amor, cuiden porque es pueblo de Dios. Y yo creo que esa es una responsabilidad muy grande la que Dios nos da a nosotros los que estamos allí al frente de
de la iglesia, que un día Dios traerá la corona a todos aquellos que hicieron bien su trabajo, que no tomaron los congregantes como si fueran una posesión de nosotros, sino, dice, no lo hagas por fuerza, dice nuestra versión, sino que lo hagamos de corazón y no por ganancia, que no lo hagamos por dinero, sino que lo hagamos, como le comento, porque Dios nos dio ese cargo y un día le vamos a responder a Dios por ese cargo que depositó en cada uno de nosotros. No es fácil, hermanos, estar al frente de una congregación y hacerse cargo de esa congregación, porque unos están de acuerdo, otros no, hay diferentes caracteres, pero lo importante es que nosotros los que estamos al frente, pues lo hagamos con un corazón sincero, lo hagamos con un corazón para servir a Dios y no por dinero. Dice nuestra versión, ¿verdad? No por ganancias deshonestas. Y fíjese, antes de que siga yo, déjeme, le hago una pregunta, ya que veo aquí a la hermana Jael. Dios le bendiga, hermana. Bendiciones. Bendiciones igualmente para usted. Dios le bendiga y gracias por acompañarnos. Hermano Natividad, Dios le bendiga. Qué gusto verle por aquí con nosotros conectado. Díganos, allá en Dallas también hay lluvia o solamente aquí en Monterrey tenemos este chubasco tremendo. Así que coméntenos si también tienen lluvias allá en Garland, que es Dallas, Texas, donde usted se encuentra. Bueno, allí coméntenos cómo se encuentra usted y pues gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo para usted y para toda su familia. Dice, buen día, te amamos mucho porque eres valiente. Gracias, hermano. Gracias. Igualmente se les ama en el amor del Señor Jesucristo. Un fuerte abrazo para usted y para toda su familia. Ah, mire, todavía no llega el agua. Qué bueno, hermano. Es que entró acá por Tamaulipas, entró por este lado. Pero qué bueno que todo está bien. Así que cuídese mucho y un fuerte abrazo para usted y para toda su familia. Y bueno, ahí va la primera pregunta para que mientras yo le comento la palabra de Dios, pues usted también nos esté ayudando en contestar la pregunta del día de hoy, que dice así. Después de Herodes, fíjese bien, después de Herodes haber matado a Juan el Bautista, ¿qué pensó de Jesús? Después de Herodes haber matado a Juan el Bautista, ¿qué pensó de Jesús? Ahí está la pregunta para que usted nos ayude a contestar en esta bonita mañana mientras estamos comentando aquí la carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Así que seguimos leyendo aquí versículo 3, hablando de que le da un consejo a los líderes que hagan todo bien porque es pueblo de Dios y que no lo hagan por ganancia, que no lo hagan por dinero. Dice aquí el versículo 3, no traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos, más bien procuren ser un ejemplo para ellos. Y eso es muy importante, mis amados, que los que estamos al frente tengamos un buen ejemplo para que la palabra de Dios no tenga tropiezo, para que la gente no tenga, dice la palabra de Dios, procura presentarte irreprensible, o sea, que no tenga nada de qué acusarnos. Yo creo que eso es algo muy importante que nosotros, los que estamos al frente, debemos de estar cuidando, que cuidar nuestro testimonio, cuidar de que todo esté bien, y que es muy, muy importante que lo hagamos. Entonces, eso es lo que le está diciendo. No lo hagas por dinero, no lo hagas a fuerzas ni como si fueran propiedad tuya. Dice, sino que sé ejemplo de ellos. Eso es lo que le está diciendo a los líderes de la iglesia. Dice, este consejo les doy. Dice aquí, así para que cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes reciban un maravilloso premio que durará para siempre. Fíjese bien, todos aquellos que están al frente de una iglesia, que lo hicieron por amor y no por ganancia, que procuraron ser ejemplo, porque en el capítulo 4 dice, si te van a acusar de algo, está bien, nomás que no sea verdad. Cuídate de que no sea verdad lo que digan de ti. Entonces, esa es una responsabilidad que tienen los que tenemos, los que estamos al frente de una iglesia. Dice, porque un día vendrá Cristo y dice, nos dará un premio por este trabajo que estamos haciendo en él. Entonces, ahora le habla, primero le habla a los líderes, ahora le habla
a los miembros de la iglesia. Ya le dice aquí a los líderes cómo debe de ser su comportamiento y cómo deben de hacer las cosas. Y ahora le habla aquí a los líderes, a los miembros, perdón, de la iglesia. En el versículo 5, primera de Pedro 5:5 dice, del mismo modo ustedes los jóvenes deben obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia. Todos deben tratarse con humildad, pues la Biblia dice, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Fíjese bien, del mismo modo, dice, o sea, hablándole ahora a los miembros que se pongan bajo la autoridad de los líderes de la iglesia. Todos deben tratarse con humildad. Eso es muy importante, que tengamos un buen trato los unos a los otros. Dice, porque Dios, dice así, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso, sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como a gente importante. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Fíjense qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es. Dice, sean humildes porque son autoridades que Dios puso. No es que uno, bueno, en mi caso no es de que yo haya querido, sino que Dios así le plació ponernos en ese cargo y que es de mucha responsabilidad. Y le dice a los miembros, pónganse bajo la autoridad porque es Dios quien les puso. Trátense cada quien con humildad y dice aquí, y así pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Todo lo que les preocupe, dice, pónganlo en las manos de Dios. ¿Se acuerda que el pueblo de Israel siempre iban con Moisés y a cada rato con Moisés y danos esto y danos aquello? ¿Y por qué nos sacaste de allá? Y mejor nos hubieras dejado allá y mejor hubiéramos muerto allá. Y así se la pasaban. Así se la pasaba el pueblo de Israel. Pero aquí nos está diciendo, pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Antes el pueblo de Israel siempre iban cada año, ¿verdad?, a dejar sus peticiones o como hoy en día van ahí al muro de los lamentos a dejar sus peticiones, ahora las dejamos en Cristo, dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice, sigue diciendo aquí su palabra, versículo 8, estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. Óigalo bien lo que está diciendo aquí. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. Tengan cuidado porque el diablo siempre quiere destruir, siempre le quiere meter a usted que usted no debe de obedecerles, que usted es dueño de su vida, que usted puede hacer lo que usted quiera. Y le aconseja el enemigo y le mete que no se ponga bajo autoridad de nadie, que usted es libre para hacer lo que usted quiera. Y dice, no caigas, no caigas, está atento al diablo porque él siempre anda alrededor, dice, y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. Resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de él. Fíjense bien, resistan los ataques del diablo, confíen en Dios, confíen que Dios está ahí para ayudarnos, que Dios está ahí para protegernos, que Dios está ahí para darnos la salida en cualquier situación. Pero lo importante es que aquí se recomienda, dice, no te muevas, no te muevas de allí, de ese lugar, resiste, o sea, aguanta, mantente firme. Dice el diablo, eh, y nunca duden de Dios. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes, o sea, de la misma manera, en otras partes del mundo que sean hijos de Dios, están sufriendo de la misma manera que nosotros. No solamente nosotros sufrimos, a veces pensamos que nada más a nosotros nos pasan las cosas y decimos, ¿y por qué a mí? Porque pensamos que nada más a nosotros nos pasan las cosas, pero no, mis amados, las cosas nos pasan a todos dice, y aún en otras partes del mundo también hay cristianos sufriendo, o sea que no somos los únicos, dice, pero ustedes
ustedes, después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, dice, por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien. Qué bonito, ¿verdad? Como dice el canto, ¿verdad? Todo va a estar bien. Entonces, muy importante, dice, porque después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Todo, así como viene la tormenta, también va a pasar, no se va a quedar para siempre. Va a pasar la tormenta, dice, y todo va a estar bien, todo va a estar bien. Dice, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Fíjese bien, les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Recordemos que Dios nos ha elegido para que seamos parte de su maravilloso reino. Qué bonitas palabras y qué bonito es lo que Dios hace y el consejo que nos está dando el apóstol Pedro tanto a líderes como a los miembros de la iglesia. Dice que Dios reine con poder para siempre. Amén. Ahí dice el versículo 11 y bueno, también dice, y este es el consejo que les doy. Entonces, qué bonito consejo que nos da el apóstol Pedro y que es muy importante que nosotros hagamos caso de lo que nos está diciendo y que nos mantengamos firmes, que eso es lo más importante, que nos mantengamos firmes en Él, firmes en Cristo. Entonces, que pase lo que pase, que aunque suframos por un poco de tiempo, dice, pero yo voy a hacer que todo vuelva a estar bien. Así que gracias, Señor, por ello. Hermana Marisol, Dios le bendiga, hermana. El miércoles usted cumplió años y no nos dijo que usted cumplía años, pero qué bueno, espero ya haya tenido un estupendo día en su cumpleaños. Gracias, Señor, por un año más de vida que le ha permitido terminar con bien y que ya le ha concedido un año más, comenzar un año más y qué bonito que comenzarlo en Cristo. Así que cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, que el Señor te bendiga. Cumpleaños feliz. Dios le bendiga y la guarde, hermana. Dios le conceda las peticiones de su corazón y sobre todo las cosas que Dios haga resplandecer su rostro sobre usted y que la gracia de Él siempre la acompañe. Un fuerte abrazo, hermana. Ya está Sonora, donde usted se encuentra, y gracias por acompañarnos cada mañana. Dios le bendiga. Y bueno, ya en la pregunta, pues aquí ya hay una respuesta de nuestra hermana Jael, que es la que nos está aquí comentando, que dice, después de Herodes haber matado a Juan el Bautista, ¿qué dijo de Jesús? Y bueno, aquí la respuesta dice, pensó que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado. Pensó que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado. Y usted lo puede encontrar ahí en Marcos 6, versículos 14 al 16. Marcos 6, del 14 al 16, usted allí lo puede encontrar. Un fuerte abrazo, mi hermana, y gracias por acompañarnos cada mañana. Ahora dice aquí, ay, a ver si se lo saben, si no le preguntan a Google, si no, hoy van a saber esta pregunta. En el Nuevo Testamento, ¿cuál es el capítulo más largo? Ándele, esa sí que no se la va a saber. En el Nuevo Testamento, ¿cuál es el capítulo más largo? Esa es la pregunta que estamos haciendo el día de hoy. En el Nuevo Testamento, ¿qué capítulo más largo hay? Entonces, ahí está para que usted nos ayude a contestar. Y si no, ahorita le voy a dar la respuesta y usted ya va a saber cuál es el capítulo más largo del Nuevo Testamento. Así que gracias, Señor. Y hermana Marisol, esperemos que allá en Sonora, no sé si haya agua, porque aquí no ha parado de llover. De hecho, ahorita está lloviendo bastante, no ha parado de llover, pero bueno, pues gracias, Señor, que nos ha dado la lluvia. Y estábamos hablando aquí de Efesios, hermanos, capítulo 1,
donde el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y nos quedamos ahí donde le dice, y doy gracias a Dios por su amor de ustedes, para que les dé sabiduría, conocimiento, más que todo en la palabra de Dios. Porque muchas de las veces nosotros leemos la palabra de Dios, pero no la entendemos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nos revele las cosas, para que podamos entender la palabra. Por eso dice que les dé sabiduría y conocimiento, porque toda la palabra de Dios nosotros la desconocíamos cuando no estábamos en Cristo. Desconocíamos la palabra, muchas veces la transversamos, muchas veces andamos acomodando palabras o bendiciones al pueblo de Dios, que es la iglesia y es a Israel. Entonces, pero el apóstol Pablo, oraba y decía que Dios les dé conocimiento y sabiduría en cuestión de la palabra. Cuando usted sienta que no entiende la palabra de Dios, pídale al Espíritu Santo que le revele, que le ayude a entender lo que usted está leyendo. Y créame que el Espíritu Santo le va a ayudar porque Él está presto. Y dijo el Señor Jesucristo, Él les enseñará todas las cosas. Todo lo que les he dicho, Él se los enseñará. Dice aquí, seguramente mencionó a los efesios por su nombre. Hablamos de que siempre hablamos del apóstol Pablo como un misionero, como alguien que solamente andaba en misiones. Pero aquí lo estamos viendo que era una persona que oraba mucho y que oraba mucho por el pueblo de Dios, que era un orador tremendo y que más que todo, fíjese, usaba nombres. Qué importante es que cuando nosotros oramos por alguien, pues digamos el nombre por la persona que estamos orando, porque lo que algo tenía el apóstol Pablo es que usaba mucho los nombres, decía los nombres, que es muy importante. Entonces, para conocer el por qué comentaba o hacía o decía algo el, el, el apóstol Pablo. Así que ya hemos mencionado que el motivo de la oración de Pablo eran buenas noticias. Ahora vemos que no oró por cosas materiales, sino por bendiciones espirituales. Y decíamos que nosotros gastamos mucho tiempo siempre orando por lo material, orando por cosas que perecederas, o sea, que se van a quedar aquí, pero que es bien importante que nosotros estemos orando por lo espiritual, por las cosas espirituales, las que nos van a ayudar y que nos van a, un día vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí el versículo 17 del que estamos comentando, de Efesios capítulo 1, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Por eso siempre decimos, ¿verdad? Lea la palabra para que vengan al conocimiento de Jesucristo. También les decimos, ¿verdad? Ayúdenos a compartir para que más gente venga al conocimiento de Jesucristo. ¿Cómo lo conocemos? A través de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo estaba diciendo, oro para que Dios les revele, les dé revelación en el conocimiento de Él. Porque todo lo que ahora hablamos, lo que ahora conocemos, es gracias al Señor Jesucristo y a su palabra y el Espíritu Santo, que es quien nos enseña. Habiendo escrito que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que el Padre lo planeó, se recuerda que dijimos, el Padre planeó la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, el Hijo pagó el precio por ella y que el Espíritu Santo la protege. Reconoció que los efesios no serían capaces de comprender estas verdades. Recuerde que ellos no tenían la palabra de Dios. Nosotros ahora tenemos la Biblia, pero ellos no tenían la palabra de Dios. Dice, a menos que el Espíritu de Dios fuera su maestro y les explicara la palabra de Dios, porque solo el Espíritu de Dios puede revelar el conocimiento de Dios. Y muy importante que ahora que nosotros tenemos la palabra de Dios, pidamos que el Espíritu Santo nos revele todas las cosas para que las podamos entender. Qué experiencia tan hermosa, hermanos, y fructífera es tener al Espíritu Santo en cada uno de nosotros como maestro para que nos enseñe. Y aquí en el versículo 17 dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación
en un mejor conocimiento de Él. ¿Y cómo tendrá lugar esta acción divina? Se llevará a cabo por el Espíritu Santo de Dios, el único que puede abrir nuestros ojos y enseñarnos la palabra de Dios. Él es el único que nos puede revelar y nos puede enseñar la palabra de Dios. Dejémonos enseñar por el Espíritu Santo, porque muchas veces preferimos hacerle caso a tanta gente que a veces transgiversa la palabra de Dios, y que si yo no tengo el conocimiento de la palabra de Dios, pues fácil me van a desviar de la verdad. Así que dice aquí el versículo 18, que Él alumbre los ojos. Sigue la oración del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Fíjese bien, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos. Porque a pesar de que nos enseña la palabra de Dios, también hemos hablado que nos tiene una herencia, y eso va a ser en el milenio. Ya en el milenio nosotros dice que heredaremos todas las cosas. Entonces, qué importante es mantenernos en este bonito camino. Así que dice, se lo voy a leer en otra versión que dice así, el mismo versículo 18, pero en otra versión dice, que os sean iluminados los ojos del corazón, porque son los ojos del corazón los que tienen que entender. Fíjese bien, ahí no lo dice de otra manera. Son los ojos del corazón los que tienen que entender. Uno puede ser intelectualmente brillante, pero eso no garantiza que habrá una comprensión de la verdad espiritual. Las Sagradas Escrituras ponen un énfasis en la comprensión del corazón, que es la mente, que en la de la mente. Fíjese bien, la comprensión tanto en el corazón como en viene siendo lo de la mente, como nos lo puede decir allá en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, Romanos capítulo 10, 9 y 10, que nos dice el apóstol Pablo de esta manera: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, muy importante el corazón, muy importante, y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón, nuevamente dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muy importante, el corazón para Dios es muy importante, porque viene siendo parte de nuestra mente, o sea, de lo que pensamos, de lo que creemos. Así que el apóstol Pablo eso lo está explicando allí en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Sigue así, que en lo que es referente al conocimiento espiritual, ninguna persona puede comprenderlo aparte del Espíritu de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo, citando al profeta Isaías, nos dice allí en 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10, nos dice el mismo apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló, óigalo bien, pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Fíjese bien, por eso es tan importante tener al Espíritu Santo, porque Él nos alumbrará, dice, para que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, o como dice, con los ojos del corazón, como es lo que estamos viendo, para que podamos entender la palabra de Dios y con los ojos del corazón, que podamos entender lo que Él nos está diciendo y lo que quiere que entendamos a través de su palabra. Muy importante, hermanos, que nosotros siempre pidamos la dirección de Dios cuando estamos leyendo su palabra. Y este ministerio del Espíritu Santo se convierte en realidad en nosotros solo en cuanto a lo de usted y yo estamos dispuestos a permitir que el Espíritu de Dios nos enseñe. O sea, si yo estoy dispuesto a que el Espíritu me enseñe, Él me va a enseñar. Pero si yo no estoy dispuesto y yo no quiero aprender,
pues simplemente el espíritu no lo va a hacer, porque tiene que haber un corazón dispuesto para entender la palabra de Dios, y esa era la petición del apóstol Pablo. Dice, oro para que los ojos de vuestro corazón sean abiertos y puedan entender la palabra de Dios, o puedan entender el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. El doctor Vernon McGee visitó en una ocasión a una ancianita que no podía leer ni escribir, a quien sus amigos le leían la Biblia. Teniendo en cuenta las limitaciones de la anciana, su propósito era compartir con ella la enseñanza de la palabra de Dios. Y él empezó a leer ahí el capítulo 14 del Evangelio de Juan. La sorpresa fue que la anciana le señaló algunos detalles sobre ese capítulo. Entonces el doctor McGee, pues que cosas que había pasado desapercibidas, pues se quedó sorprendido de cómo el Espíritu le reveló a esta ancianita al escuchar la palabra de Dios, le reveló. Porque cuando usted está escuchando el mensaje de la palabra de Dios, Dios le está revelando a usted cosas. Si está prestando su oído, Dios le revela, le da visión, mientras otro le está hablando la palabra de Dios, pero siempre y cuando yo esté dispuesta a que el Espíritu me enseñe, si yo estoy dispuesta a querer entender la palabra de Dios, porque a veces no la queremos entender. ¿Y por qué no la queremos entender? Porque sabemos que lo que yo estoy haciendo está mal y que lo que la palabra de Dios me dice está correcto, pero muchas de las veces nosotros no queremos entender. Así que Dios abre los ojos del corazón para que podamos entender, o cuando estamos escuchando la palabra de Dios, igualmente nos revela lo que está diciendo. El Espíritu de Dios quiere hoy enseñarnos, y una de las razones por las cuales muchos en el pueblo de Dios no alcanzan una comprensión plena de las Sagradas Escrituras es que no están dispuestos a que el Espíritu de Dios les enseñe. Prefieren los maestros de los cursos libres de estudio bíblico presenciales o a distancia, o los seminarios tienen su lugar e importancia. O sea, todo tiene importancia, pero el Espíritu Santo también nos enseña. Hay un testimonio de un pastor que dice que él aprendió de rodillas aprendió la palabra de Dios. Dios le reveló todas las cosas porque él no podía asistir a un seminario o a una escuela, y Dios le enseñó. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto a querer entender la palabra de Dios. ¿Por qué no permitirle nosotros al Espíritu de Dios que sea quien nos enseñe? Dedíquele tiempo a la lectura y al estudio de la Biblia y verá que el Espíritu también le va a enseñar a usted la palabra. A veces llegará usted a un pasaje en lo cual no encuentra ningún significado. Si usted de releerlo no lo encuentra ningún valor a su propia vida, diríjase a Dios en oración, manifestándole su dificultad para entender la palabra de Dios, y pídale que le revele lo que está allí escrito y que le enseñe. El Espíritu Santo guíe sus pensamientos y que le enseñe la palabra que usted está leyendo y que a veces se le complica entenderla. En los otros maestros de la Sagrada... Así que de otras formas, hermanos, debemos aceptar que hay algunos pasajes de la Biblia que se refieren a asuntos no esenciales para la fe cristiana, y que su aplicación práctica, que son interpretados diferente de manera por diversos maestros de la Biblia, o simplemente como diferentes matices, es que Dios nos ha revelado la totalidad de los detalles de los tiempos futuros de aquellos en la época cercana y la culminación de la historia y el triunfo final de Jesucristo. Lo interesante de la palabra de Dios es que siempre nos está hablando adelante, siempre nos está llevando adelante, siempre nos está mostrando lo que viene adelante. ¿Para qué? Para que estemos preparados. Por eso el apóstol Pablo, eso es lo que estaba orando en la iglesia de Éfeso. Dice, oro para que los ojos de vuestro corazón sean abiertos y puedan entender. Si usted llega a una parte de la Biblia donde usted no entiende, o escucha varias versiones o varias predicaciones del mismo texto, pero varias predicaciones diferentes,
Pídale al Espíritu Santo que le enseñe a discernir y que le enseñe a entender qué es el mensaje que le quiere revelar, que le quiere dar el Espíritu de Dios. Porque es muy importante, hermanos, porque fíjense que Eva fue engañada con la misma palabra. Y dice el apóstol Pablo también allá a los de Corinto, ¿verdad? Dice, no vayas a ser engañado como Eva fue engañada. Entonces, para eso es bien importante que usted y yo conozcamos las palabras de Dios, todas las verdades que están allí, que son necesarias para la salvación. No nos metamos a discutir en cosas que a veces no tienen sentido ni tienen edificación. La palabra de Dios no es para contender, la palabra de Dios es para edificar, es para enseñarla, es para aplicarla en nuestra vida. Así que cuando alguien quiera venir a querer contender sobre la palabra, no se preste para eso. La palabra es para edificar, es para enseñarnos. Entonces, muy importante que usted y yo siempre pidamos la dirección del Espíritu Santo que alumbre nuestros ojos para entender su palabra. Y en la totalidad de las lecciones dice que deben ser aplicadas para los cristianos en la vida, en la práctica. O sea, yo debo de leer para lo que yo quiero practicar en mi vida, para lo que yo quiera vivir una vida cristiana. Bueno, pues a través de la palabra el Espíritu de Dios me dice cómo hacerlo y es muy importante que pidamos la dirección de Él, pues para vivir una vida de calidad espiritual y humana. Para eso es la palabra de Dios y así como para agradar a Dios, que es lo que estamos hablando. Se encuentra claramente todo eso expuesto allí en la palabra de Dios. Y dice allí, la segunda frase de ahí del versículo 18 de la oración del apóstol Pablo a los de la iglesia de Éfeso, les dice, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia a los santos. Así que ya hemos mencionado cuál es la herencia que nosotros tenemos. Pensamos que encontramos una buena ilustración de esta verdad en la tierra de Canaán. La tierra de Canaán pertenecía a Dios, pero Él se la entregó a los israelitas para que la poseyesen. Esa era su herencia. Ellos están vinculados con esa tierra. Sin embargo, llegará un día en el que Dios tomará posesión de todo este universo en el cual vivimos usted y yo, y reclamará a Israel y esa tierra con su propia posesión. O sea, la reclamará Israel y va a decir que es de él, como hoy en día reclama su tierra, sí, pero esa es su herencia, hermanos. Muy importante que aprendamos a distinguir lo que es para nosotros y lo que es para el pueblo de Israel, porque a veces muchos dicen que vamos a heredar la tierra y que nosotros también, y no, nuestra ciudadanía, dijo el apóstol Pablo, está en los cielos. Entonces, muy importante que nosotros atendamos a lo que Dios nos está diciendo. Así que un día vamos a reinar con Él. Esa es nuestra esperanza, que un día vamos a reinar con Él, y que está hablando de eso, que en el milenio se dice, para que veas cuál es la esperanza. Y ahora sabemos que nuestra esperanza es que un día vamos a estar reinando con Cristo por 1000 años. Y necesitamos que el Espíritu Santo la convierta en una realidad comprensible y que afecte nuestra vida. Así que seguimos aquí en el versículo 19 de Efesios y dice, ¿y cuál es la extraordinaria? Sigue orando el apóstol Pablo por esta iglesia, dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa? Así que aquí la palabra poder corresponde a la palabra griega dunameos, el poder de la dinamita, es a entender un poder fuerte. La palabra acción corresponde a la palabra griega energein, que enfatiza la capacidad de ese poder para activar, para transmitir energía. ¿Y qué puedo lograr ese gran poder, esa gran fuerza, esa gran energía? Bueno, el versículo 20 nos va a decir que era ese poder que se necesitaba. Y dice, esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la derecha en los lugares celestiales. Le está diciendo a la iglesia de Éfeso que se necesitaba un poder, pero sobrenatural, fuerte, un poder fuerte para poder resucitar a Cristo, llevarlo al cielo
y sentarlo a la derecha de Dios Padre. Es como hoy en día, para alzar un cohete hacia el espacio se necesita demasiado poder para poder elevar ese cohete, esa nave hacia el cielo. De igual manera, el apóstol Pablo le está diciendo que se necesitaba un poder fuerte, muy fuerte, para poder haber resucitado a Cristo y poderlo haber llevado y sentarlo a la diestra de Dios Padre. Fíjese que muchas veces hablamos de la resurrección de Cristo, hablamos de la muerte de Cristo, pero no hablamos de ese poder que se tuvo que usar para poderlo levantar de los muertos y poderlo ascender y llevarlo a sentarlo a la diestra del Padre. Casi no hablamos de ese gran poder que es el Espíritu Santo, que un día también nos va a levantar a nosotros y nos va a llevar al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Hay que hablar de ese poder que se necesita, de ese poder que necesitamos nosotros también para levantarnos cuando nos sentimos decaídos, cuando nos sentimos que ya no podemos más o que ya no queremos seguir adelante, pues pedirle a Dios que nos dé ese poder también para vencer al enemigo, para levantarnos cuando nos sentimos que ya no podemos más. Se necesita de un poder muy, muy fuerte. Hermana Marta Martínez, Dios le bendiga, hermana. Qué bueno que está aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos, hermana. Y bueno, dice nuestra hermana Marisol, le había preguntado que si había agua allá en Sonora, la lluvia, como está aquí mucha lluvia, y dice que no, que allá hay demasiado sol, allá hay mucha calor, y bueno, pues aquí estamos ya, ahora sí parecemos peces porque hay demasiada agua, pero estamos contentos porque ya se llenaron nuestras presas y bueno, nuestros ríos ya llevan agua, que era lo que necesitábamos, así que estamos contentos por la lluvia y bueno, gracias hermana Marisol por contestarnos. Y bueno, aquí está nuestra hermana Marta Martínez. Dios le bendiga, hermana. Gracias por acompañarnos. Y bueno, nuestra hermana Jael nos contestó la pregunta: ¿cuál es el capítulo más largo del Nuevo Testamento? Y nos lo contestó la hermana Jael, que es el capítulo 1 de Lucas. Correcto. Es correcto, es el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Así que gracias, hermana, por haber contestado la pregunta. Y bueno, aquí está la siguiente pregunta porque ya nos vamos, ya se nos fue el tiempo. Pero aquí va la siguiente pregunta. ¿En qué ciudad vivía Cornelio? Ahí está la pregunta. ¿En qué ciudad vivía Cornelio? Ahí está la pregunta allí para que nosotros la contestemos. ¿En qué lugar vivía, en qué ciudad vivía Cornelio? Y estamos hablando del poder que se necesitó para levantar a nuestro Señor Jesucristo y sentarlo a la derecha de Dios Padre. Y el apóstol Pablo nos dice allí en Filipenses 3:10, quiero conocerle a Él, el poder de su resurrección, o sea, ese poder. Y ya lo quiero terminar. Dice que el 21 al 23 de Efesios, dice, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que el apóstol Pablo aquí concluyó su oración con esta nota elevada. La iglesia es un organismo en el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Así concluyó su oración. Algún día futuro todo va a estar bajo su control. Dijo allí el escritor de Hebreos capítulo 2 versículo 8, dijo, todo está sujeto bajo sus pies. En cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto. Aunque todavía no vemos que todas las cosas le están sujetas, en la época actual lo único que se encuentra sujeto a su control es la iglesia. Pero un día Dios pondrá todo bajo control de nuestro Señor Jesucristo. Y al decir iglesia, nos referimos a la verdadera iglesia, porque ahora hay muchos que dicen yo soy la iglesia de Jesucristo y nosotros somos la iglesia de Jesucristo, pero es a la verdadera iglesia, a los verdaderos cristianos, a los auténticos creyentes, a esos somos los que estamos bajo la cobertura o bajo
bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿quiénes son aquellos que se identifican con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Pues aquellos que obedecen al Señor, aquellos que le obedecen, aquellos de la iglesia que le obedecen, aquellos que dice que si me amas, guarda mis mandamientos. Es que es la visión más trágica de un hijo de Dios, hablando figurativamente hablando, hay ahorita muchos enfermos espiritualmente, hay muchos ahorita cojos espiritualmente, hay muchos ahorita enfermos espiritualmente, que a veces los vemos que profesan ser cristianos, que actúan como que estuvieran separados o distanciados de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Usted no puede estar separado del cuerpo de Cristo y decir que es cristiano, porque cuando un cuerpo se corta y está separado del cuerpo, la cabeza ya no lo dirige. Y muchos así se encuentran hoy en día, alejados del cuerpo de Jesucristo, siendo desobedientes, pero diciendo que son parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pablo está diciendo a aquellos que nos mantenemos en el cuerpo de Jesucristo, aquellos que estamos bajo su autoridad, aquellos que le amamos y que le obedecemos. A esos dice que nos ha dado la herencia y que un día estaremos con Él y que ahorita somos los únicos que estamos bajo el control de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos lo dice aquí, hablando el apóstol Pablo de la ilustración de la iglesia en relación con ella? Dice en 1 Corintios 12 y 13, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, forman un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados para construir un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Entonces, todos estamos bajo la dirección, todos debemos de estar en Cristo. Lo que tenemos que ver con claridad es que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es su iglesia, y que al estar unidos a Él, todos estamos bajo su autoridad. Todos aquellos que queramos estar bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, esos vamos a tener herencia con Él y un día reinaremos con Él, porque esa es nuestra esperanza. No podemos estar separados del cuerpo o decir que somos cristianos, pero estar separados del cuerpo, porque entonces nos estaríamos engañando, porque debemos de estar bajo el control que es la cabeza, que es Cristo, dirigidos y enseñados por Él. Así que esa era la oración del apóstol Pablo para la iglesia de Éfeso, y concluye con eso diciendo que somos el cuerpo y que todos aquellos que estamos unidos, los verdaderos cristianos, aquellos que le amamos y que guardamos sus mandamientos, estamos bajo el control de Él. Así que gracias, Señor, por ello. Y bueno, aquí nuestra hermana Jael, que está bien activa y bien, ¿cómo se dice? Bien aplicada, nos está contestando. Dice 1 Corintios 15, según la letra podría ser. Sí, ya, esta era la otra respuesta. En Cesarea, y también Devani en Cesarea. Claro que sí, respuesta correcta. Ahí era donde vivía Cornelio. Dice, ¿en qué ciudad vivía Cornelio? Vivía en Cesarea, y usted lo puede encontrar allí en Hechos 10:1. Hechos 10:1, y usted puede encontrar que Cornelio vivía en Cesarea. Así que gracias Devani, gracias hermana Jael por contestar. Y bueno, llegamos al final de este programa. Gracias por acompañarnos, gracias por apoyarnos. Le invitamos a que usted nos ayude a compartir la palabra de nuestro Dios allí a través de su Facebook. Búsquenos allí en YouTube por C.C. El Buen Pastor. Así usted nos puede encontrar en YouTube. C.C. El Buen Pastor. Y aquí en Facebook por Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor, lunes, miércoles y viernes a las 8:30 de la mañana con su servidora Nereida Gutiérrez. Así que gracias por acompañarnos, hermanos. Permítanme orar para que sea Dios quien nos guíe en este día y quien nos guarde de todo peligro y que podamos terminar el día con bien. Amén. Vamos a orar. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu consejo que nos has dado el día de hoy.
Gracias por recordarnos que somos parte del cuerpo de Jesucristo y que es necesario que estemos bajo la autoridad tuya, que seamos guiados y enseñados por el Espíritu Santo, que cada vez que queramos que leamos la palabra de Dios, Señor, pidamos la dirección del Espíritu Santo para que nos revele lo que está ahí escrito, para que, Señor, lo podamos aplicar a nuestra vida. Ayúdanos, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender tu palabra y, Señor, más que todo, ponerla en práctica en nuestras vidas. Te alabo en esta hora y te doy gracias. Gracias por nuestros hermanos, nuestros amigos que se han conectado en esta mañana. Te pido que tú les bendigas grandemente, que tú los guardes en el hueco de tu mano, que tú los ayudes, Señor, en estas lluvias tan inmensas que hay el día de hoy, que tú los guardes y los protejas, que les permitas regresar con bien a casa, aquellos que andan ahorita trabajando, permíteles regresar con bien, guárdalos de todo peligro, de todo mal, cúbrelos con tu sangre preciosa, mi Señor, y si tienen alguna petición delante de ti, te pido que tú se las concedas conforme a tu voluntad, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre en cada uno de nosotros. Amén, amén. Dios les bendiga, mis amados, cuídense mucho, les envío un fuerte abrazo, saben que les amo en el amor del Señor Jesucristo, y si el Señor así lo permite, bueno, nos vemos aquí el próximo lunes en Aprendamos Juntos a las 8:30 de la mañana. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Dios te bendiga, Lorena Luébano. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos y gracias por ayudarnos con las respuestas. Dios les bendiga. Cuídense mucho.